Nuestro Señor Jesucristo dijo ahí en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En Mateo 11:29 al 30, Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En Juan 6:37, Jesús dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. En Juan 6:40, el Señor Jesús dijo, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. En Juan 15:7, Jesús dijo, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quisieres y os será hecho. En Juan 16:33, Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En Hechos 1:8, el Señor Jesús dijo que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo para que le seamos testigos. Finalmente, como lo acabamos de ver en Mateo 28:20, Jesús dijo, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Maravillosas promesas del Señor Jesús. Su palabra viva, radiando en nuestros corazones, tocando hasta lo más profundo de nuestro ser y transformando nuestra manera de ver el mundo, nuestra manera de vivir, nuestra manera de caminar, de actuar. El apóstol Pablo, después de andar por muchos años con el Señor, él deseaba comprender de una mejor manera el significado de la vida de resurrección de Cristo. ¿Y qué es la vida de resurrección? Hoy, como lo decía el pastor Sergio hace unos momentos, los cristianos nos reunimos y celebramos un momento muy especial. De hecho, el momento más especial de la vida de todos los creyentes. ¿Cuál es ese hecho? Que Cristo resucitó. Y si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe, como dice la Escritura. Seríamos una bola de fanáticos, seríamos una bola de gente loca, inculta. Pero tenemos evidencias claras que nos muestran que Cristo Jesús se levantó de la cruz. Y las evidencias van más allá de los hechos que pudimos ver ahorita a través de este video. Tiene que ver con tu vida, tiene que ver con mi vida, tiene que ver cómo vivimos la vida, la nueva vida en Cristo Jesús, una vida de resurrección, una vida llena de poder. Y los que hemos creído y hemos puesto nuestra confianza en Dios, sabemos y entendemos perfectamente que a través de la vida de resurrección de Cristo Jesús, nosotros nos empoderamos para poder vivir vidas llenas de plenitud. Que no se basan en nuestras circunstancias, ni tampoco se basa en lo que tenemos o en lo que pudiéramos alcanzar a tener, sino se basa en una convicción, que así como Cristo Jesús resucitó de los muertos, Él dice su palabra que traerá consigo también a todos aquellos que murieron en Él, confiando en Él. Así que la vida de resurrección de Cristo es poder de Dios, hermano. La vida de resurrección de Cristo es un poder que solamente habita en los que hemos puesto nuestra confianza en Él. Y se desarrolla en nuestras vidas de una manera extraordinaria. Ahora, ¿cómo se obtiene este poder? ¿Con qué propósito se obtiene? Acompáñame ahí en tu Biblia a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3 y vamos a ir al versículo 7, a partir de ahí hasta el versículo 10
Y dice el apóstol Pablo, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Cómo se obtiene este poder? El poder de Dios que obra en la vida de cada uno de los que hemos puesto nuestra confianza en Cristo es el resultado de la justificación de nuestros pecados. Como resultado de esto, nosotros hemos pasado de muerte a vida. Y a través de esta nueva vida en Cristo Jesús, nosotros nos hemos empoderado para vivirla en una plenitud que no se basa en las circunstancias, como lo decía hace un momento, sino se basa en la esperanza que nosotros tenemos, en que ciertamente todos los padecimientos que Cristo Jesús vivió y experimentó, nosotros de alguna manera los viviremos, porque así como Él fue rechazado de este mundo, nosotros también vamos a sufrir una consecuencia y vamos a ser rechazados por este mundo. Porque las circunstancias que rigen y operan en este mundo son muy distintas a las circunstancias que rigen y operan en el reino de Dios. Romanos 4:25 dice, el cual, hablando de nuestro Señor Jesucristo, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Este hecho que nosotros estamos conmemorando el día de hoy había sido el plan de Dios desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Él quería manifestar su amor. Por amor a su nombre, porque Dios es justo, Dios iba a manifestar su amor a su creación. Y el hombre, por causa del pecado, se había separado de Dios. Y Dios ya había previsto de alguna manera cuál iba a ser el medio a través del cual Él nos iba a llamar para su gloria en una justificación. Y se fue manifestando desde el Antiguo Testamento, lo podemos ver de una manera gradual, como ese hecho de la justificación por causa de nuestros pecados se fue manifestando desde antes. Miren, 700 años antes de Cristo, ahí en Isaías 53, acompáñame, a partir del versículo 4, dice, y el profeta 700 años antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo estas palabras. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación, quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, y verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos,
y llevará las iniquidades de ello. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartiré despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ya Dios ya había tenido en mente este plan maravilloso de que su creación, nosotros como su creación, pudiéramos tener una comunión con Él. Pero experimentar la comunión con Dios desde la perspectiva del Antiguo Testamento estaba complicadísimo. La gente tenía que guardar la ley, la gente tenía que experimentar una serie de acontecimientos y hechos para que pudieran ser justificados y así poder experimentar el poder de Dios en sus vidas. Además, el poder de Dios se daba de una manera muy particular. Hoy, todos los que hemos recibido la gracia de ser salvos a través de la sangre, a través de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, podemos gozar de ese poder. Ya ese poder no está limitado de alguna manera. Es más, y lo vamos a ver ahorita más adelante, nosotros a veces limitamos el poder de Dios en nuestra vida. Y no lo dejamos fluir. Ahora, el propósito de que nosotros entendamos la vida de resurrección de Cristo en nuestras vidas es para que nosotros podamos echar a andar el poder de Dios que ya mora en nuestros corazones, que ya mora en nuestras vidas, a través de nuestra fe, puesta en la palabra de Dios, puesta en sus promesas, puesta en sus mandamientos. El Antiguo Testamento es una sombra de lo que venía a ser el Nuevo Testamento. Todavía antes, 1500 años antes de Cristo, cuando Moisés les dado por la inspiración del Espíritu Santo escribir todo el Levítico, podemos ver cómo se daba de alguna manera esta expiación, esta figura del Cordero inmolado que iba a tomar parte como un sustituto por causa del pecado de la humanidad. Pero solamente lo podían hacer una vez al año y la gente vivía a expensas de esa situación. De alguna manera el Antiguo Testamento nos muestra una ilustración en esta ceremonia y ahí lo vemos en Levítico para que lo anotes y lo veas, lo cheques tú en tu casa. Está en Levítico capítulo 16, ahí podemos ver lo que está ahorita manifestándose. Ahora, si Cristo no hubiera resucitado, todos estaríamos aún en pecado. Nosotros tenemos que entender cuál es la grandeza de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñame a 1 Corintios 15, en el versículo 17, y dice, porque el versículo 16, a partir de ahí el 17, dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. La resurrección indica que el sacrificio de Cristo en la cruz satisfizo completamente la justicia de Dios. Ahora, yo me pregunto por qué mucha gente sigue pensando que adorar a un crucifijo o adorar a un hombre ahí clavado en una cruz tiene sentido. Dios no está muerto. Dios se levantó de esa cruz para darnos vida eterna. Cuando a veces yo veo a la gente que trae sus crucifijos y todo, yo me pregunto, ¿por qué adoran a un Dios muerto? ¿Por qué no adoran y viven en el poder de un Dios vivo que les ha dado libertad, que les ha dado restauración, que les ha dado poder para vivir una vida en victoria? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue el sacrificio único y justo que cumplía todas las exigencias que Dios demandaba para que la ley fuera cumplida. Ahí en Hebreos 10 vamos a ver esto. A partir del versículo 12, dice así, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí
en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. A lo que estamos viendo aquí es lo que dice la palabra de Dios en Jeremías 31, ahí en el versículo 33 al 34. Con la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, vino a suceder algo maravilloso en nuestros corazones. Antes las personas estaban imposibilitadas de hacer lo correcto. Hoy el cristiano verdadero tiene la capacidad de hacer lo correcto. Porque no depende de tus fuerzas, ni de la manera en la que tú te esmeres para hacer lo correcto, sino de lo que Dios está haciendo a través de ti, como tú le permitas obrar en tu vida. Mira, hermano, Dios nos da un poder con el propósito de que manifestemos su gloria. Pero este poder, como dice la Escritura, Él lo depositó en unos vasos de barro, que son insignificantes, que somos nosotros, para manifestar su gloria. Nosotros, imposibilitados de hacer la voluntad del Padre, solamente a través de el haber puesto el Espíritu Santo en nuestros corazones, nos permite y nos da el poder para hacer lo correcto. ¿Cuántas veces nosotros estamos batallando porque sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos? ¿Cuántas veces estamos luchando, afanándonos en la vida porque, ay, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuántas veces nos estamos preocupando que si me van a correr del trabajo, que si va a pasar esto otro? En vez de confiar en las promesas de Dios y actuar y dejar que ese poder que habita en nosotros se manifieste. Ahora, el poder de Dios, para que pueda manifestarse en tu vida, tiene que tener un elemento importante. Es tu fe. Y la fe, lo hemos visto aquí en varias ocasiones, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si nosotros no tenemos fe, no podemos echar a andar el poder de la vida de resurrección de Cristo en nosotros. Hablar del poder de Dios obrando en nosotros tiene que ver no solamente con nuestras acciones de manera física, sino también con nuestras acciones de manera espiritual. ¿Cuáles acciones nosotros podemos, de manera espiritual, nosotros podemos desatar el poder de Dios? Ya hace un momento hablábamos cuando estábamos dando los testimonios de una de ellas, ¿se acuerdan? La oración. A través de la oración nosotros desatamos el poder de Dios. Cuando nosotros oramos, ¿qué oramos? Y lo hemos estudiado aquí en la escuela dominical. No oramos en el vacío, ¿verdad? Oramos de acuerdo a ¿qué? A la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios tiene que ver con su palabra. En la medida en la que yo conozco los principios, los mandamientos, las advertencias, sus promesas, yo tengo la capacidad de desatar el poder de Dios a través de la oración. Porque entonces puedo entender cuál es la voluntad de Dios en ciertas circunstancias. Cuando a veces nos hallamos en problemas, cuando estamos en situaciones difíciles, siempre a veces nos preguntamos, ay, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué me tiene que suceder esto a mí? Ay, y no, cuando hemos dicho aquí varias veces que la pregunta correcta es, ¿y por qué me está sucediendo esto? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarme? Hemos visto en el estudio del libro de los Hechos, en las últimas semanas, cómo la prueba es muy importante en la vida de un creyente. Y hemos llegado a la conclusión de que sin crisis simplemente no creces. No podemos cambiar un paradigma de vida sin romperlo primero y adoptar un nuevo paradigma de vida. ¿Sí me explico? Para cambiar esas cosas duelen, cambiar esas cosas cuestan trabajo. Esa es la parte que nos corresponde a nosotros, esforzarnos y ser valientes.
Esa es la parte en donde Dios nos está invitando a hacerlo. Ahora, Dios, lo hemos visto ahorita, dice la Escritura, Él ha puesto ya sus mandamientos y sus leyes en nuestros corazones. Cuando tú estudias la palabra de Dios, Dios lo guarda en tu corazón y es la obra del Espíritu Santo la que te da el conocimiento para poderlo poner en práctica. Ahora, tú no quieres, porque esa es la naturaleza del hombre. Desafortunadamente, esa es la naturaleza del hombre. El hombre se contrae y no quiere hacer la voluntad de Dios. El apóstol Pablo dice, yo vivo prisionero en este cuerpo que me arrastra al error, me arrastra, porque a través de nuestros sentidos, de nuestra vista, de nuestro tacto, de nuestro olfato, somos arrastrados de alguna manera a través de nuestra concupiscencia para cometer pecado. ¿Qué lo va a frenar? ¿Qué lo va a frenar? ¿Tú? ¿Cómo? Con el poder de Dios. ¿Obrando a través de quién? Del Espíritu Santo. ¿Cómo? Con la palabra de Dios que ha depositado en ti. Entonces, la palabra de Dios te señala y te dice, esto no es correcto. Y tú dices, ay, pero es que lo quiero hacer. Sí, pero no es correcto. Y confronta a tu espíritu. Y tú dices, bueno, ¿soy o no soy? ¿Soy o no soy? Ahora, hay un problema que se da en los creyentes que viven de alguna manera en esta lucha, no queriendo sujetarse al poder de la vida de resurrección de Cristo, sino más bien viven todavía envueltos en sus propias concupiscencias. Los creyentes los creyentes apartados del poder de Dios no pueden vivir vidas victoriosas. Mira, acompáñame a Romanos 7, versículo 18. Dice el apóstol Pablo así, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Mas gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Hay una lucha que todos experimentamos, hermano, hermana, de verdad. Nosotros, y hablo el pastor Sergio y tu servidor, también experimentamos esas luchas. Todos los días nos vemos desafiados en nuestra propia carnalidad, en una lucha de hacer lo correcto o no hacerlo. Híjole, me recibí este chisme, ¿lo digo o no lo digo? ¿No? Tengo que hacer esta acción, ¿la hago o no la hago? Y todos los días estamos siendo de verdad bombardeados por causa del pecado que habita en nuestra carne. Así que no te sientas raro, no te sientas mal, no te sientas así diciendo, ay, es que a mí me falta mucho para hacer verdaderamente santificarme en Dios, a mí me falta mucho para alcanzar. No, todos tenemos esta lucha, hermano. Todos batallamos con esta lucha, de alguna manera. Pero gracias a Dios que nos ha dado su palabra y que nos ha dado el poder de la vida de resurrección de Cristo en nuestras vidas para que podamos vencerlo. Porque como dice el apóstol aquí, con la mente sirvo al Señor, mas con mi carne al pecado. Pero ¿qué es lo que va a gobernar mi cuerpo? ¿Mi carne o mi mente? Y es aquí donde tenemos que meditar. Es aquí donde tenemos que cambiar nuestros paradigmas. Es aquí donde tenemos que transformar nuestra manera de vivir. ¿Cómo me conduzco en mi trabajo?
cómo me conduzco en la educación de mis hijos, cómo me conduzco como hijo hacia mis padres, cómo me conduzco en la escuela, con mis maestros, con mis compañeros, en la casa, con mis vecinos. ¿Cuáles son las responsabilidades que estoy adquiriendo con Dios? ¿De qué manera estoy presentándome, como dice la Escritura, que nosotros debemos llevar nuestro culto racional? Nuestra vida es un culto racional delante del Señor. Así lo dice la palabra de Dios ahí en Romanos 12. ¿De qué manera le rendimos culto a Dios si no es a través de nuestro entendimiento? Si no es a través de vencer la prueba, la tentación, con el poder de su palabra que habita en nosotros, dejándonos llevar por el poder del Espíritu Santo. Pero hay quienes resisten al Espíritu Santo, hay quienes contristan al Espíritu Santo, porque sabiendo lo que deben de hacer, no lo hacen. Ahora, ¿qué pasa con esas personas? No están experimentando una vida de poder, no experimentan una vida de victoria, como Dios quiere que nosotros lo experimentemos. Ahora, no quiere decir que estés perdiendo tu salvación, porque la salvación no se pierde. El problema es que tú no estás creciendo de acuerdo al propósito que Dios tiene para tu vida. Dios quiere hacer grandes cosas con cada uno de nosotros. ¿Hasta dónde vas a dejar que Dios haga en tu vida cosas grandes y poderosas? Si no le permites que el poder de la vida de resurrección de Cristo Jesús te levante a través de su palabra, a través de sus promesas y te vivifique en el poder del Espíritu Santo, no lo vas a lograr. Mira, ahí en Primera de Corintios, capítulo 11, en el versículo 30, está hablando en el contexto de discernir el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. ¿Qué es esto? Que tenemos que aprender a discernir lo que significó la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y lo que significó ese sacrificio en su sangre derramada por nuestros pecados. Y dice en el versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos ya duermen. O sea, tú te debilitas cuando no vives en el poder de la vida de resurrección de Cristo. Cuando no vives meditando en la palabra de Dios, cuando no tienes una comunión con Dios a través de la oración, a través de sus promesas, echando a andar el poder de la fe que Dios ya ha puesto en ti. ¿Cómo nos podemos mover a hacer lo que Dios quiere a través de su palabra si no es por una convicción? La certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo. Pero lo espero y lo voy a ver porque Dios así lo prometió. Ahora, sucedieron cosas muy importantes cuando Cristo Jesús fue a la cruz. El Señor triunfó completamente en la cruz. Mira, en Colosenses 2, versículo 13 al 15, dice: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Esa es la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Él derrotó a Satanás. Ya no hay quien se levante en contra nuestra, como lo cantábamos hace un momento. Dios nos ha dado la victoria y esa victoria está en Cristo Jesús. ¿Sí me explico? Ahora, ¿qué sucedió cuando Cristo Jesús estaba en esa cruz? No solamente clavó el acta de esos pecados en la cruz, sino que también le quitó toda potestad a Satanás. Mateo 28, 18, ¿qué dice? Dice, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesucristo le quita toda potestad al enemigo. Lo deja sin poder. En Apocalipsis 12, 11 dice la Escritura:
12:10, perdón, dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, ¿quién? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Decíamos hace un momento cuando estábamos cantando, ya tenemos abogado delante del Padre. Cristo Jesús es quien ahora intercede por nosotros y nos presenta. Entonces ya Satanás viene y, no, que mira que fulanito hizo. Y el Padre solamente puede ver la sangre de Cristo. Y eso es suficiente. Y dice, no ha hecho nada. ¿Por qué? Porque hemos sido justificados a través del perdón. Porque si tú no confiesas tu pecado, si tú no vas al Padre, si tú no dices, Padre, perdóname por estas cosas que yo he hecho, ¿cómo entra el abogado ahí? ¿Sí me explico? Pero cuando tú te pones a cuentas con Dios, ya no hay nada que te acuse, que te condene de alguna manera. En Juan 16, a partir del versículo 7, dice así: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, dice el Señor Jesús, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio, ¿por qué? Por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. O sea, la victoria sobre Satanás es contundente. Ya no hay más. En primera de Juan 5:18 dice que los que hemos creído en Cristo Jesús, Dios nos guarda. Vamos a ver el pasaje. Primera de Juan 5:18. Te doy tantas citas, hermano, porque yo estoy esperando que estés subrayando, que estés anotando, porque todas estas promesas y estas palabras que te estoy dando son para que las medites y las guardes en tu corazón, precisamente para empoderarte en la vida de resurrección de Cristo. Primera de Juan 5:18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Amén. Entonces, de alguna manera, Dios nos blinda en la sangre de Cristo Jesús. Dios nos blinda en su promesa en la promesa de resurrección de nuestras vidas para una vida eterna. Ahora, aquí dice claramente, todo aquel que no practique el pecado. Por eso tenemos que meditar, cuando nosotros estamos siendo atraídos por causa del pecado, ¿qué es lo que me está moviendo? Dios quiere que así como Cristo Jesús se levantó de los muertos, nosotros vivamos vivificados en la resurrección de Cristo Jesús. Y ese es el poder de la vida de resurrección de Cristo en nosotros. ¿De qué otra manera lo podemos testificar? Si no es más que a través de la palabra de Dios, empoderarnos para que, echando a andar el poder de la fe, nosotros podamos ver las promesas de Dios en nuestras vidas. ¿Sí me explico? Dios nos da el poder para una vida victoriosa. El principio que desata el poder de la vida de resurrección de Cristo es muriendo a uno mismo. Vamos a Gálatas 2. Gálatas 2:20 dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, ¿lo vivo en qué? ¿De qué estamos hablando entonces? ¿Cómo echamos a andar el poder de la vida de resurrección de Cristo en nuestras vidas? A través de la fe. ¿Del quién? Del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí me explico? Pablo llegó a la conclusión de decir, es que en Cristo estoy juntamente crucificado. Por eso empezaba diciendo algunas promesas de Dios
y algunos mandamientos de Dios, algunas advertencias. Y decía él, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y tomar la cruz cada día significa esto precisamente. La fórmula para que nosotros podamos echar a andar el poder de la vida de resurrección de Cristo en nuestras vidas tiene que ver con nuestra actitud delante de Dios. ¿Qué actitud tienes? Y tu actitud tiene que ver con cómo te ves. ¿Quién soy? Y hay gente que ve a Dios como el genio de la lámpara maravillosa. El que va a venir y le voy a pedir cuando yo lo necesite, y pues como soy su hijo, me tiene que cumplir mis caprichos, me tiene que ayudar en mis problemas, porque pues él es mi padre, y pues ni modo, ¿quién le manda a hacerme su hijo, verdad? Y hay gente que así lo ve, lamentablemente. Y no es así. ¿Cuál debe de ser la correcta actitud que debe tener un cristiano delante de Dios? Es reconocer, Él es el Creador, Él es el soberano absoluto. Yo simplemente soy creación suya. Y si Él hubiera querido, me hubiera hecho nacer a lo mejor en la Edad Media, ¿no? Ahí en la persecución, ¿no? De los cristianos, imagínense, qué rudo hubiera sido. En la Inquisición, ¿no? ¿Dónde les hubiera gustado vivir? ¿En qué época les hubiera gustado vivir? ¿Verdad que somos bendecidos? ¿Verdad que le damos gracias a Dios? Y aún así nos quejamos. Y aún así nos molesta. Porque el vecino no me saludó. Que porque fulanito se estacionó en mi lugar. Que porque... Y andamos peleando. Y no estamos dando testimonio de la vida de resurrección en nosotros. Ahora, decía yo, ¿cómo actúa ese poder? Lo echamos a andar a través de nuestra fe. Y nuestra fe tiene que ver mucho con nuestra actitud. ¿Qué actitud tengo delante de Dios? ¿Le creo a Dios o no le creo a Dios? ¿O simplemente soy un fan de Dios? De esos que me usan sus playeras cristianas, todo el rollo, y andan acá, todo el rollo, son fan, pero no hacen la palabra de Dios, no viven en la palabra de Dios, no se esfuerzan en hacer la voluntad del Padre. Si la palabra de Dios es clara y te dice, oye, esposos, amad a sus esposas, ¿qué tienes que hacer? Pues amarlas, ¿verdad? Mujeres, estar sujetas a sus maridos, ¿qué tienes que hacer? Pues dejarme guiar por mi esposo. ¿Sí me explico? Entender cuál es la voluntad de Dios es fácil cuando nosotros a través de su palabra vemos sus promesas y sus mandamientos. Y cuando nosotros a través de la oración le pedimos al Padre que ahora que hemos recibido su alimento de su palabra, ahora nos ayude a ser conforme a su palabra. Pero esa parte no nos gusta. Nos gusta llenarnos de conocimiento, nos gusta llenarnos de sabiduría. Ahora ya sé cómo le voy a responder a fulanito de tal cuando me pregunte de esto. Ahora ya sé cómo le voy a decir a perenganito cuando... No. Cuando la palabra de Dios no está dada para que nosotros hagamos un debate con la gente, sino para vivirla y a través de nuestras vidas transferir la palabra de Dios para que la gente pueda ver al Cristo resucitado en nosotros, obrando su poder, su perfección, su obra completa en cada uno de nosotros. Dios nos deja muy claro que tenemos que ir a la cruz nosotros también para que podamos recibir ese poder de Dios. Alinear nuestro pensamiento con el pensamiento de Dios. Dice la Escritura que debemos de desarrollar la mente de Cristo. Y eso es lo que tenemos que buscar, desarrollar. Ahora, Pablo sabía de esto y él luchaba mucho en estas cosas porque él decía, bueno, ¿qué voy a hacer? Y lo leímos ahorita en Filipenses, él dice, todo lo que tengo, lo tengo por basura. O sea, no es en filosofías humanas, no es en esto, no es en lo otro, sino es en el poder de la resurrección de Cristo Jesús que yo puedo vivificarme. Y acompáñame ahí a 2 de Corintios 12, versículo 9. Dice, vamos a leer desde el versículo 6. Y dice el apóstol Pablo, sin embargo, si quisiera gloriarme,
No sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que de mí ve u oye. Ahora, ¿cuál es el contexto? El apóstol Pablo estaba diciendo, bueno, yo sí tengo cosas por las cuales podría gloriarme. Y empieza a hablar un poquito de su currículum, ¿no? Y dice, pues yo he hecho esto, a mí me ha pasado esto, Dios mismo me llamó en una visión y me hizo estar con Él y todo, y me instruyó. Dice, pero no me debo gloriar en esas cosas, más bien, ¿en qué me debo de gloriar? Y dice el versículo 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca de sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Dice el versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Híjole, qué tremendas palabras. ¿Cuántas veces no estamos pasando por aflicciones? ¿Cuántas veces no estamos pasando por angustias, por situaciones difíciles? Y todo lo queremos resolver desde una perspectiva, en una actitud de altivez, de orgullo, de es que yo sé, es que yo le voy a dar una lección, es que lo tengo que corregir. Cuando no dejamos reposar el poder de Dios en medio de esa debilidad para que su poder se manifieste. Y dice la palabra de Dios, oye, si te pegan en una mejilla, pues da la otra, ¿no? Y si te piden la capa, da la túnica. Y si te quieren hacer caminar 1 milla, camina 2. O sea, ¿cómo ven esa actitud? Pues muy tranquilo, ¿no? Sí, es difícil, yo lo sé. ¿A quién le gusta dar la otra mejilla? ¿A quién le gusta que te quiten la capa y la túnica? ¿A quién le gusta trabajar doble? A nadie. Pero cuando nosotros dejamos ese orgullo y esa vanidad, el poder de Dios empieza a obrar. Y créanme, la recompensa viene, y viene 7 veces mejor. 7 veces mejor. Efesios 5, 17 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No seamos insensatos, hermanos. Y me lo digo a mí mismo, Raimundo, tienes que ser sensato. Tienes que pensar, tienes que meditar cuál es la voluntad de Dios. ¿Por qué no estamos jugando con Dios? Dios no es un juego, Dios no es una religión, Dios no es ahorita sí, mañana a ver, pues ahorita estoy de vacaciones con el Señor, me tomo mi año sabático, ¿no? No, eso no existe, eso no existe. Dios es verdadero, es verdad. Pablo oró por los creyentes de Efeso, que pudieran comprender que el mismo poder extraordinario que resucitó a Jesús de la muerte obra en cada creyente por medio de él. Ahí en Efesios 1, del 15 al 22, dice así, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación y el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales,
sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y las dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. ¿Ven cómo la vida de resurrección de Cristo está ligada completamente a nuestra vida cristiana? Y su poder obrando a través de nosotros para mostrar la gloria de Dios, sus grandezas. Gracias a este poder, los creyentes alcanzan a estar firmes a pesar de las adversidades, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las caídas y las pruebas. Mira, acompáñame, 2 de Corintios 4. Vamos a ir al versículo, a partir del versículo 5 al 10, dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, ¿se acuerdan que les había dicho eso? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Amén. Qué mejor que decírtelo con las palabras de la Escritura, ¿verdad? La vida de resurrección de Cristo nos levanta, nos motiva, nos hace caminar hacia adelante. Mira, todos tenemos sueños, todos tenemos planes, todos tenemos proyectos de alguna manera. Qué mejor poner todos esos sueños, esos planes, esos proyectos en las manos de Dios, en la voluntad de Dios, para que el poder de Dios que obra a través de su palabra y la fe que Él ha depositado en nosotros pueda hacer su obra en todo lo que nosotros le pongamos en sus manos. Pero si no hay una actitud correcta, si la motivación es equivocada, si hay vanidad, si hay soberbia, ¿qué es lo que te está moviendo? Eso impide, estorba que el poder de Dios fluya en tu vida como Dios quiere que fluya. A veces tenemos que, como decía el pastor Sergio en una ocasión, ¿no?, hacerle como cuando sacudes un calcetín, ¿no?, meter la mano, voltear el calcetín, sacudirlo y volverlo a enderezar para quitarnos toda la basura que traemos nosotros, por la cual a veces no podemos avanzar en una vida de victoria, en una vida de triunfo en el Señor. Dios quiere hacer de sus promesas en nosotros una realidad. La vida del apóstol Pablo fue una ilustración de esto, y aquí nos lo estaba diciendo. La revelación del Espíritu Santo en nuestras vidas nos da la mente de Cristo y con ella poder por medio de la fe que viene de la sabiduría de Dios. Esto lo pueden ver si quieren en 1 Corintios 2, en todo el capítulo 2, léanlo. Nos habla de tener la mente de Cristo. Nos habla de desarrollar a través de la sabiduría de Dios, por medio de la fe, la mente de Cristo. Porque la fe viene por el oír, dice Romanos 10:17. Y en Hebreos 4:2, acompáñame ahí, dice que no todos creyeron. Vamos a ver, dice 4:2, dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de ¿qué? De fe en los que la oyeron. O sea, dice en la Escritura que la fe sin obras es muerta. Dice un dicho por ahí: hechos son amores, ¿no? Y no buenas razones. Miren, ¿cuántos no tenemos buenas intenciones? Y queremos hacer lo correcto y soñamos con hacer lo correcto, pero mientras no muramos a nosotros mismos
y resucitemos en una vida de victoria, en la vida de resurrección de Cristo, no vamos a poder transformar y cambiar las cosas. Si seguimos afanados en una mente vanidosa, en una mente yoísmo, ¿no? De yo, y siempre yo, y primero yo, y de que chillen en tu casa a que chillen en la mía, pues que chillen en tu casa, y todos esos dichos del mundo que nos ha vendido el humanismo, no podemos prosperar. Por eso es necesario transformar nuestra manera de pensar para recibir el poder de Dios a través de la vida de resurrección de Cristo. La fe es convicción, hermano. Si tuvieras fe, dile, haz, pon en práctica el poder de Dios. Desata el poder de Dios a través de la fe que viene por el oír de la palabra de Dios, a través de sus promesas y sus mandamientos. Ahora, ya como conclusión, podemos hablar del poder, cómo se da este poder, para qué me sirve este poder, cómo puedo canalizar este poder, pero finalmente este poder nos ha sido dado no para servirnos a nosotros mismos, sino para servir. Y de eso hemos hablado aquí mucho. Mira, acompáñame a Lucas 22, versículo 24 al 27, y dice, sí, está bien, del 24 dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve, porque ¿cuál es mayor en el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. El Señor Jesús nos pone este gran ejemplo. Él viene a ponernos el ejemplo de el poder se da para servir. Y nosotros tenemos que entender que si buscamos verdaderamente el poder de Dios a través de la vida de resurrección de Cristo, es porque eso nos va a demandar una gran responsabilidad. Y debemos de estar comprometidos con eso. Ahora, gracias a la resurrección de Cristo, los creyentes tienen esperanza, no solo en esta vida, sino también en la vida eterna. La vida de resurrección de Cristo dice ahí en la palabra de Dios que Él resucitará a los muertos que vivieron, que creyeron en Él. Y todas las promesas de Dios van a operar en nuestras vidas bajo el poder de la resurrección de Cristo Jesús en nosotros. No es un hecho que nada más quedó ahí para conmemorarlo en el pasado. Cristo Jesús nos empodera a través de la vida de resurrección. Y esa vida de resurrección está en nosotros y es presente. Y cada día la podemos experimentar. Cada día somos llamados a vivir en el poder de Dios. Cristo Jesús vive y nos dio esperanza a través de su vida. Y nosotros debemos aprender a vivir en esa vida de victoria. Amén. Vamos a cantar este himno que precisamente dice esto. Porque Él vive, yo triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. Porque finalmente la vida vale más y más solo por Él. Amén.